Ya está perfectamente. Hoy no va a toser, no ha tosido. Y que los coreanos sudaba predicando. Mi vida, te amo, Señor te respalde. Y feliz. Los dos sudábamos, los dos y el coreano. Acá damos un paquete de Kleenex. El coreano sudaba, yo estaba igual y mamá ni se diga. Mi vida, te amo y feliz cumpleaños. Otra vez feliz cumpleaños. Muchas gracias. Buenas tardes, amada iglesia. Ya casi tardes, 8 minuticos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahí vamos, ¿no? Sí, cumpleaños el viernes. Y mi mamá, mi esposa, mi hija me invitaron a almorzar aquí a la novena, a la carrera novena, a la pescadería donde Erika, que es buena. Un saludo muy especial a los que nos siguen en redes sociales también, saludarlos. Y mi esposa tiene un don Omar. Ella piensa que puede programar dos cosas al mismo tiempo. Ella cree que se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Y yo no le digo nada, no le refuto, porque sí, a veces sí se dan las cosas. Y sacó la cita médica aquí donde el doctor Ramírez, aquí al lado del comando de la policía. Excelente doctor también, a la 1 de la tarde. Entonces tenía almuerzo y cita médica a la 1. Yo para una cita médica por lo menos preparo 2 horas, ¿sí o no? 2 horas, digo, porque toca esperar y todo. Pero ella dijo, no, el doctor te atiende rápido, eso va a ser rápido. Bueno, llegamos faltando un cuarto para la 1 y el doctor nos atendió a la 1:50 y me dijo que no me podía atender. Y Sofi tenía que entrar a trabajar, está reemplazando un turno aquí en la veterinaria, reemplazando un turno a las 2. Y mi esposa tenía una cita en el banco a las 2. Entonces ni lo uno ni lo otro, yo salga corriendo para que mi mamá y Sofi me estaban esperando. Me da mucha pena, pues para llegar por lo menos. Pero no pude almorzar ni nada, eso solo carreras. Y entonces me disculpan si de pronto me da esas toses, que no. En las predicaciones me ha ido bien, anoche bien, esta mañana súper bien. Ahí con los coreanos fue muy chistoso, pero muy bien, de verdad que una alegría esta delegación que viene a visitar nuestra sede aquí en Zipaquirá. Les decíamos que ellos son para nosotros inspiración, un desafío, pues vienen desde el otro lado del mundo a una convención de la iglesia, y a veces nosotros no vamos. Diga ay, ay, ay. Bueno, quiero compartir esta palabra que se titula: la respuesta correcta siempre viene de Dios. La respuesta correcta siempre viene de Dios. Por lo cual los invito que por favor me ayude, me acompañe a orar, a colocar este tiempo en las manos de Dios y a orar por mí para que no me vaya a dar tos. Amén. Señor Jesús, gracias por este día, por todas y cada una de tus bendiciones, por enviar a tu Espíritu Santo a este lugar, a traer esa palabra que tanto necesitamos. Mira las peticiones, las necesidades que tenemos en nuestro corazón, pero que esta palabra nos ayude a entender y a comprender que lo más importante en nuestra vida eres tú. Debes ser tú sobre todas las cosas. Que cada vez que nos acerquemos a ti podamos tener la necesidad de buscarte, de ser mejores cristianos, mejores personas en cada y todos los roles que desempeñamos en nuestra vida. Bendice la vida de cada una de las personas y las familias aquí representadas. Te amamos y te bendecimos, amado Espíritu Santo, precioso Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar con una introducción. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Pasó. El aplauso para Dios. Una introducción que está en el libro de Mateo, capítulo 15. No estaba acostumbrado a predicar con traductor. Hay traductores que son muy buenos, pero lo mejor para dar este tipo de predicaciones es como tener un tiempo con ellos para saber cómo se va a preparar la predicación. Y hay palabras que para uno son normales. Por decir, yo le decía, uno debe ser empático. Y él me decía, ¿en qué? Claro, hay palabras que no suenan de ser para una predicación de estas palabras muy comunes, muy singulares. Y bueno, pero fue una experiencia muy bonita. Dice el verso 1 de Mateo 15: después de esto,
vinieron a Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron al Señor y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar a sus padres. Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Jesús llamó a la multitud y le dijo: escuchen y entiendan. No es lo que entra en la boca de alguien lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de ella. Entonces sus seguidores se acercaron y le dijeron: ¿te diste cuenta de que los fariseos se ofendieron por lo que dijiste? El Señor les contestó: toda planta que mi Padre no haya sembrado con sus propias manos será arrancada de raíz. Así que déjenlos que se vayan. Ellos son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego es el guía de otro ciego, los dos se van a caer en un hoyo. Entonces Pedro le dijo: explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. El Señor dijo: es que ustedes tampoco entienden. ¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? El humor del Señor es chistoso, ¿no? En cambio, todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Bueno, lo estamos leyendo en la palabra de Dios para todos. Es una buena versión. La que más quiero, la que más amo es la Reina Valera. Me parece que es la más equilibrada, la más certera. Ahora estoy haciendo un estudio, ya llevo años, estoy leyendo la Reina Valera conjuntamente con la Nueva Traducción Viviente. Pero como la preparé en esta versión, pues no me dio tiempo de pasarla a la Nueva Traducción Viviente, porque uno no cree, pero cambian la explicación, cambian cosas. Pero esta es también una muy buena versión. Estoy de acuerdo con los fariseos en el sentido de que uno se debe lavar las manos antes de irse a comer. Cuando fui donde el doctor Ramírez, el doctor me decía, bueno, me examinaba los pulmones súper bien, la garganta, no es bronquitis, no es laringitis. Él me dijo: es un gusano. Escórrase un poquito para allá. Es un gusano. Es un gusano que entra en la comida de restaurante, de hamburguesas, de perros calientes, se va por la sangre y llega a los pulmones. ¿Usted cuánto hace que no se desparasita? Le dije: uy, no, por ahí más de 10 años. Le toca desparasitarse. Le toca desparasitarse. Me mandó unas inyecciones, como decía mi esposa, para desinflamar las vías respiratorias y para matar ese gusano. ¿A cuánto nos toca desparasitarnos? ¿Cierto? Mi hija, decía mi esposa, me recomendó un jarabe bronco no sé qué. Mi hija es médico veterinaria. Entonces ella me recetó el jarabe porque, como decía mi esposa, decía que yo tenía tos de perro. Ahí vamos. Si bien no se puede llamar a la tos. Pero entonces el doc me dijo eso. Y por supuesto, uno tiene que bañarse las manos antes de ir a comer. Pero eso no nos vuelve impuros espiritualmente. Puede traer una afectación al cuerpo. Pero como cuando hablamos de los fariseos, siempre se asemeja a un tipo religioso, y a las personas que ven las cosas con los ojos de su carne, con los ojos del mundo, con los ojos naturales. No podían entender al Señor. El Señor les decía: pero ustedes están pendientes del punto negro, ustedes están pendientes de la disertación, de argumentar, de qué hacemos mal, están siempre mirando en qué van a fallar. Lo que contamina al ser humano no es lo que entra en su boca, es lo que sale de su boca, porque por sus palabras los conoceremos. Una persona se conoce en su espíritu por lo que dice, por su manera de hablar, por sus actitudes. Ahí se conoce. No hay que tener el que gran discernimiento, sino por su compromiso o su ausencia. Por esas personas: no, cuenten conmigo, yo voy, pero no viene.
no está. Lo que dice no es concordante con lo que hace. Por eso, para entender las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu, siempre debemos crecer espiritualmente. No hay otra manera. Recuerdo en Juan capítulo 3 a Nicodemo, el gran maestro de la ley, que fue a buscar al Señor secretamente en la noche, porque le daba pena con su séquito, con los fariseos, de que lo vieran hablando con el Señor Jesús. Y llega donde el Señor Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las palabras, las cosas, las obras, los hechos que tú haces, nadie las puede hacer si no fuera enviado por Dios. Y el Señor le cambió el tema inmediatamente. Le dijo: tienes que nacer de nuevo. Entonces para él fue una contradicción. Hay cosas en la palabra, hay cosas en el Espíritu que no las podemos entender porque no hemos crecido lo suficiente donde debemos llegar. Y eso pues nos corresponde a todos, me incluyo. Lo que no les estoy juzgando es esa apreciación de la palabra de Dios, en que nosotros debemos reflejar siempre nuestra vida en esa enseñanza, como Nicodemo, un maestro, un gran maestro de la palabra de Dios, pero no entendía. Recibió las cosas en la carne. Le dijo: ¿cómo así? Tengo que meterme nuevamente al vientre de mi mamá y volver a nacer. Imagínense la expresión del Señor Jesús. Ay, este Nicodemo, ¿qué es lo que está diciendo? Para nosotros de pronto nos es fácil entender, porque nuestro argot cristiano, a los que llevan años, tal vez la primera vez que yo lo leí dije: ¿nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Nacer de nuevo es morir. Es morir. Y cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, cuando llega al Nuevo Testamento, pues lo va entendiendo mejor. Sabe que tiene que morir a las obras de la carne. Sabe que tiene que morir al viejo hombre. Sabe que tiene que morir a su antigua forma de pensar. Y eso es todos los días. Pero tú, Nicodemo, si eres un maestro de la ley, si te hablo de cosas naturales, ¿cómo te voy a hablar de cosas espirituales?, le dice el Señor. Y ahí viene ese famoso versículo de esa charla, de esa conversación que está en Juan 3:16. Dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es la explicación que el Señor le estaba dando a Nicodemo. ¿Sabía eso? Porque a veces no, sí, Juan 3:16, ¿de dónde viene? Del nacer de nuevo, de morir. La única forma de aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón es naciendo de nuevo, todos los días, porque debemos renovar nuestra manera de pensar. Continúa en Juan 3:16: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada por sus malas acciones, porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz, para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Entonces yo los felicito sinceramente, porque el estar aquí es una guerra espiritual. A veces cuesta venir a la iglesia, a veces vemos las sillas vacías. Yo veo esta reunión muy buena, veo que las personas están acá y eso me alegra, eso me gusta. Aunque han pasado tiempos de festividades, de descanso, nosotros como iglesia hemos aprendido a perseverar en la fe y en las cosas de Dios. Por favor, denle un fuerte aplauso por estar acá, porque es muy importante. No mismo es una guerra constante. Dice que las personas que quieren buscar a Dios se acercan a la luz para que sus obras sean expuestas, y somos como una carta abierta que necesita a Dios, que necesita esas respuestas siempre en nuestra vida. Hay situaciones en las cuales no entendemos, no comprendemos, pero una cosa hacemos: perseveramos en los caminos de Dios. Amén. Entonces vemos varias respuestas de Dios. Dice Mateo 15:21, que es la palabra central de la predicación. Mateo 15:21. Jesús salió de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que vivía en esa región salió y empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. El Señor no le decía nada.
Entonces los seguidores se acercaron a él y le rogaron: por favor, dile que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. El Señor les dijo: Dios solamente me envió a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer se puso enfrente de Jesús, se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. El Señor le contestó: no está bien tirarles a los perros el pan de los hijos. Ella dijo: es cierto, Señor, pero hasta los perros se comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, por eso haré lo que quieres que haga. Y en ese momento la hija de la mujer fue completamente sana. Amén. Leyendo esta palabra me acordaba de una convención anterior que vino una delegación, vino una persona de México, una familia de México. Entonces yo lo saludé aquí al frente y me decía: no, güey, es que estoy muy bravo, güey. Y uno viene aquí a Colombia con toda la expectativa, con todas las ganas, y lo reciben a uno re mal. Yo le dije: pero ¿por qué estás diciendo eso? No, es que perro, que me saludan como un perro. Yo no soy un perro, yo soy una persona. Pero ¿qué le pasó? No, es que iba por la calle y me encontró. Entonces, ¿qué perrito me va a regalar una moneda? Y yo: ¿cuál perro? ¿Cuál perro? Si decía algo así. Puede ser que para los mexicanos sea una gran ofensa que le digan perro. A veces para los colombianos no. A veces perrito es parcero, amigo, cercano, Medellín, pana, bueno, ¿cierto? Entonces, que mi perrito es como alguien de confianza. En Colombia no es tanta pues la ofensa, o no sé, de pronto usted se ofende, algo así le pasaba a ella. ¿Sabes qué? Me decía como perro, pero al final ella recibió la respuesta de bendición y afirmativa de Dios. El sí de Dios siempre nos bendice. Siempre nos bendice. Pero en el trasegar de la vida, en el caminar cristiano, sabemos que muchas veces no todo es sí, y sí, y sí de parte de Dios. Tenemos que pasar momentos en que no hay respuesta, en que hay silencio. O tenemos, como la mujer, recibir un no de parte de Dios. Por favor, Señor, ayúdame. No. ¿En qué estaba el Señor? El Señor estaba en una discusión con los fariseos, enseñándose a los discípulos. Y esta versión dice perro, pero la versión Reina Valera dice perrillo, los perrillos. Y cuando habla de los perrillos, habla como de las mascotas. Cuando nosotros tenemos mascotas, los amantes de las mascotas, estoy de acuerdo, no debemos humanizar a las mascotas, eso es un error. Pero los amantes de las mascotas permitimos cosas que no están bien con las mascotas. Como por ejemplo, estar a la mesa con los perrillos, ¿cierto? Con la mascota. Estar comiendo con ellos. Las personas que los educan saben que ellos tienen que estar en un lugar, si tienen la forma de hacerlo, que no van a estar comiendo con uno, que deben estar allá en su momento, que deben saber en qué momento es la comida de ellos y respetar la comida de uno. Pero cuando uno tiene estas mascotas, pues ahí llegan, ¿sí o no? Y uno está comiendo, ¿y qué hacen? Y empiezan a molestar. Oye, estoy aquí. Así hacía la mujer, porque no le querían prestar atención. Entonces ella dice: Señor, Señor, como el perro, yo quiero comer. Y uno, como es tan estricto con sus hábitos, ay, tome. Y ahí le va: no muerde, mire. Y recibe en la mano, abre en la boquita. Uno de la patada. Aquí está Batman. ¿Sí lo conocen? La mascota de la iglesia. Por ahí está que busca a Robin, que no lo encuentra. Y entonces estoy comiendo, Glorita dice: pastor, no deje entrar a ese perro gato a la oficina, porque usted vuelve pequeño y hay que educarlos. Pero como uno tiene ese corazón de mascotario, uno no puede. Se abre la puerta y me empieza a rasguñar así: quiero pollo. O lo muerde a uno. Dicen que ese es el lenguaje de amor de los gatos, que lo rasguña y lo muerde a uno. Cuando lo hace, le está diciendo a uno: te quiero, te amo, eres importante para mí. A ver, rasguña al que está a su lado. Muérdalo. Eres importante para mí. Y así estaba esta mujer. Estaba importunando. Y el Señor no le ponía cuidado, no le contestó, no le dijo nada. Después los discípulos: por favor, escúchale. No, yo soy enviado a la casa de Israel. Yo no soy enviado para atenderlos a ellos. Un no tremendo de Dios, argumentado, bíblico. Y así es. Y la mujer se le acercó: por favor, hay problemas en la vida. Yo creo que los problemas más difíciles que tenemos que afrontar, ¿sí o no, doctor Mauricio? Pues es una enfermedad. Pero más duro que eso, la enfermedad de un hijo.
Y eso lo estaba viviendo esta mujer. Ella era capaz de hacer lo que fuera por su hija. Le dijo: Señor, no importa, por favor ayúdame. No está bien, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a las mascotas. No está bien. Pero dijo la mujer: pero aún las migajas que caen de la mesa de sus amos nos bendicen. Y al Señor le gustó esa palabra. Le dijo: grande es tu fe, se ha hecho como tú dices. Y en ese mismo momento su hija fue sana. El Señor Jesús fue hasta la casa de ella. El Señor Jesús oró por la hija. El Señor Jesús le impuso manos. No. ¿Qué salvó a la hija? La fe de su mamá. La fe de su mamá. Y tenemos que vivir esas respuestas. Alguien en la Biblia que lo haya vivido: el Señor Jesús. Con los no de Dios, con el esperar, con las contradicciones, con el sufrimiento. Pero yo quiero hablarles en esta mañana, para esta predicación, de Job, del siervo Job. Entonces, Job es una persona que nos ayuda a entender los propósitos de Dios, a ser sabios y entendidos cualquiera sean las circunstancias, las dificultades. Dice Job capítulo 1 verso 8. Entonces el Señor le dijo a Satanás, Job 1:8. El Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. ¿Qué tenía Job? Era intachable, honesto, amaba, honraba y respetaba a Dios y aborrecía el mal. Job tenía muchos argumentos a favor delante de Dios, y ahí es donde se rompe la lógica humana o el sentido común humano. El que se porta bien, le va bien. El que se porta mal, recibirá el pago de su injusticia. Pero muchas veces no es así. Hay gente que hace las cosas mal y aparentemente les va bien. Y hay personas que hacemos las cosas bien y recibimos pruebas y no sabemos por qué. Ahí está Job. Es el vivo ejemplo. Job lo tenía todo. Job estaba viviendo una gran vida, pero el enemigo se levantó en contra de él. Y el enemigo le decía a Dios: ¿qué, Job? Te sirve a ti porque tiene todo. Tiene salud, tiene una familia que lo ama, tiene prosperidad, riquezas, abundancias, tiene título, tiene nombre, es una persona reconocida. Pues ¿cómo no va a servirle a Dios? Voy a probar a Job, y te darás cuenta que en la misma hora él va a renegar de ti. Él va a maldecir de su Dios. Y el Señor le dijo: está bien, pruébalo. Dios no quería que el diablo tocara a Job, pero fueron cosas que sucedieron, que pasaron, y que Job pues no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Y como todos sabemos de la historia de Job, pues fue una prueba muy fuerte, una prueba que duró 40 años, 40 años, que le llegó una sarna maligna a su cuerpo, que se la pasaba semidesnudo porque no aguantaba la ropa, que perdió a su esposa, perdió a su familia, lo perdió todo, y sus amigos se levantaron en juicio en contra de él, como los fariseos, a juzgar. No, es que si usted recibió esto, si usted está pasando por esta enfermedad, si usted no tiene dinero, es porque Dios lo está castigando, es porque usted hizo algo malo, causa y efecto, así es. Algo malo, arrepiéntase, le pídale perdón a Dios. Pero no entendían el peso de la angustia de Job. Y no solamente hablo de la vivencia natural que estaba viviendo, sino del peso espiritual, porque para él precisamente era una contradicción, una injusticia. Dice Job 6 verso 1. Entonces Job respondió: si se pudiera medir mi sufrimiento y pesar en la balanza todos mis problemas, pesaría más que la arena de los mares. Por eso no tengo pelos en la lengua, porque las flechas del Todopoderoso están dentro de mí, y mi espíritu bebe su veneno. Los terreros de Dios se enfilan contra mí. ¿Acaso rebuzna el burro cuando tiene hierba? ¿O brama el toro cuando tiene pasto? ¿Se puede comer lo insípido sin sal? ¿Qué sabor tiene la clara de huevo? Bueno, yo nunca había pensado eso. Mi gusto se niega a probar eso.
Es como dieta de enfermo para mí. Quisiera que se me concediera lo que pido, que Dios me diera lo que tanto le he pedido. Es una carga enorme la que llevaba Job, y los amigos no tuvieron consideración de eso. ¿Sabe qué les faltó a los amigos de Job? Empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué necesitaba Job? Job necesitaba un abrazo, necesitaba palabras de consuelo, necesitaba palabras de fe, necesitaba que lo ayudaran y lo animaran. Pero lo que recibió fue juicio, disertación teológica, reflexiones filosóficas que no llevaban a ningún lado. Y por eso Dios también se enojó con los amigos, porque no hicieron lo que Dios quería que hicieran en ese momento. El peso a veces de no tener las respuestas, de no saber qué hacer, de vivir esas diferentes situaciones en nuestras vidas que no entendemos y que no comprendemos, y que hay un gran porqué, nos llevan a veces a cuestionar nuestra vida espiritual. Pero ahí es donde debemos aprender de Job, de la paciencia, de la sabiduría, del esperar siempre en Dios a pesar de. Diga, a pesar de. Siempre te amaré, nunca me alejaré de ti, siempre creceré en fe, porque la vida con Dios no es que se nos den todas las cosas que pidamos. Cuando trabajaba en la empresa de acueducto, me compré un carro nuevo, último modelo, y estábamos felices con el carro. El carro es una gran bendición. El carro ayuda a la familia. Cómo me gusta ver a mi esposa en su carro, me fascina, porque pienso que una de las responsabilidades de uno como esposo es dignificar la vida de su esposa, que siempre esté mejor. El carro es un lujo, el carro también es una necesidad, una comodidad, y el carro para el ministerio es una herramienta de trabajo. Pero yo me acostumbré a andar en carro. En esa época en Zipaquirá no había tanto trancón, la movilidad era más. Entonces cuando uno se acostumbra a andar en carro, ¿cierto? Pero uno empieza a caminar, empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y ahora que teníamos a Tom Tom es el carro que era la pastora Tom, porque es un Chevrolet Cruz, entonces Tom Cruise, ¿sí? O sea, así le puso mi hija, Tom. Entonces mi esposa el año pasado, como en marzo, me dijo: no, mi vida, vámonos ya para un concesionario y entregamos ese carro. Quiero entregar ese carro porque tenía unos problemas de sensores. ¿Sí te dije, Charlie, que tenía problemas de sensores? Los problemas de sensores, entonces a veces se apagaba, a veces no prendía. El carro ya pues tiene más de 15 años. Y mi esposa: no, es que a ti te falta de verdad ímpetu. Vamos, entregamos ese carro, sacamos otro carro, porque con el concesionario Dios nos ayudará. Le dije: mi vida, espérate, hagamos una cosa. Mira en cuánto puedes vender el carro. Mira el carro que quieres, cuánto vale. Haz la resta. Mira cuánto tenemos que pedir de crédito. Ahora, coloca ese dinero, multiplícalo por los intereses, a cuántos años, y también ten en cuenta la depreciación del vehículo. A ver cuánta plata te da. Le daba pues casi 3 veces lo que valía el carro nuevo. Y mi vida, ¿hiciste la operación? Sí. ¿Vamos a comprar el carro? No, ya no. Ya, bueno, porque el año pasado Sergito dio una palabra y hubo un punto en que él dijo que debemos preocuparnos más por las cosas de Dios que por las cosas del mundo. Por ejemplo, si uno se va a comprar un carro, no se preocupe por eso, con tranquilidad, sin afán. Preocúpese más bien por la obra del ministerio, por el llamado. Y yo cogí esa palabra es para mí. Yo estoy tranquilo. Entonces llegó un familiar acá de mi amigo Carlos Espinel y me dijo, eso fue como 3 meses. Me dijo: pastor, le compró el carro. Yo tenía un presupuesto, y mi carro debe valer por ahí 24 millones. Me dijo: le doy 20. Tacaño. Yo dije: no, ese carro vale 24. No, yo no, no. Pasó un mes después de eso, un mes, y me dijo: ya lo pensó, le compró el carro, le doy 21. Y yo decir no, pero Dios me dijo: entregue ese carro. Yo dije: venga, los 21 para acá, tomen su carro. Y fue una bendición. Y ahí vamos en ese proceso de buscar el carro con tranquilidad, sin afán. Llegará. ¿Será que Job estaba pidiendo un carro? ¿Qué estaba pidiendo Job? Hay cosas más importantes en la vida. Yo sé que usted está pensando en la salud, pero no estaba pidiendo eso.
Job estaba pidiendo una respuesta, necesitaba una respuesta de Dios. Job estaba desesperado en su vida espiritual. Mire lo que dice Job 23, verso 1. Entonces Job respondió: Todavía hoy me quejo amargamente, me pesan las manos debido a mis gemidos. ¿Cómo quisiera saber dónde encontrar a Dios? Les pondría mi caso, le haría un discurso lleno de argumentos legales, conocería las respuestas que Él tiene para mí y entendería lo que me dijera. ¿Usaría Dios su poder en contra mía? No, yo creo que Él me prestaría atención. Allí un hombre íntegro argumentaría con Él y yo me libraría eternamente de mi juez. Pero si voy al oriente, no está ahí. Si voy al occidente, tampoco lo encuentro. Me dirijo hacia el norte, no lo veo allí. Lo busco en el sur, tampoco lo encuentro. Pero Él sabe la clase de hombre que soy. Me ha puesto a prueba y saldré tan puro como el oro. Yo sigo sus pisadas, me mantengo en su camino y no me desvío. Sigo su voluntad y no me aparto de ella. Atesoro dentro de mí su enseñanza, pero Dios nunca cambia. ¿Quién puede hacerlo cambiar? Todo lo que Él quiera hacer, lo hará. Aquí hay algo claro en el sufrimiento de Job. Ese mal, esas pruebas, no eran la voluntad de Dios para Job, no eran la voluntad de Dios. ¿Por qué vino esa prueba? ¿Por causa de quién? Del enemigo. Pero aunque no era la voluntad de Dios, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Hay cosas en la vida que suceden fuera de la voluntad de Dios, pero aún así, cuando estamos en la cobertura, Dios está con nosotros. Y si usted le tiene miedo al diablo, no le tenga miedo al diablo, téngale temor a Dios, que es el que puede sacar al diablo, que es el que puede hacerlo ir y defender tu vida delante de Dios. Amén. No va a ser fácil, porque enfrentarse contra el enemigo, a mí sí me sorprende que la Biblia siempre que habla del diablo o de Satanás lo escribe con mayúscula. Y aún el ángel, cuando se enfrentó delante de Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra de maldición en contra del enemigo, sino que sus palabras fueran que el Dios, el gran Dios que yo represento, te reprenda, Satanás. Porque claro, el que se va a pelear contra el enemigo va a perder. Porque es que el que nos defiende en nuestra causa no somos nosotros a nosotros mismos, es nuestro Dios. O sea, sin Dios nada podemos hacer. Y hay cosas en la vida y que las personas están viviendo y están sufriendo, por supuesto, porque están fuera de los planes de Dios, están fuera de la cobertura. Y nosotros tenemos la responsabilidad de encontrar esos Jobs. ¿Habrá Jobs en la calle? ¿Habrá Jobs durmiendo en el piso? ¿Habrá Jobs enfermos? ¿Habrá Jobs con necesidades? Yo creo que sí. Y esa es nuestra responsabilidad. No como los amigos de Job, no como ellos lo hicieron, sino como Dios nos enseña a nosotros con ímpetu y con gran responsabilidad de lo que debemos hacer delante de Dios. Entonces, cuando viene el no de Dios, es duro, es fuerte, pero ese no siempre viene a formarnos, a enseñarnos. Se presenta como un desafío delante de nosotros que tenemos que avanzar para descubrir cuál es la voluntad de Dios que Él quiere hacer con nuestra vida. A mí me quebranta la vida de Job siendo de una manera empática, colocándome en sus zapatos, porque pasar una prueba de esas es impresionante, pero Job pasó esa prueba para que tú no la tengas que pasar. Yo siempre que siento que el enemigo se ensaña en contra mía o en contra de mi familia, oro y le pido a Dios que detenga todo juicio, que aleje esos planes del enemigo. Le digo, acuérdate de tu santo Job, que pasó esa prueba y demostró que fue una persona intachable, una persona que guardó su corazón y, como él lo decía, que iba a salir más puro que el oro delante de Dios. Pero para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que avanzar, tenemos que aprender de las enseñanzas que Dios nos da y depender de sus respuestas. Lo más maravilloso en el mundo es la respuesta de Dios, y la respuesta de Dios siempre es buena. La respuesta de Dios siempre viene para bendecirnos, aunque se demore, aunque no lo podamos entender muchas veces. Dice Job
42, verso 42. Entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien he hablado sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré, te preguntaré y tú me explicarás. Yo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que solo soy polvo y ceniza. Entonces, algo que tenemos que aprender en la vida de Job es esa humildad, esa sabiduría y entendimiento, cómo debemos referirnos siempre a Dios en nuestra relación personal con Él, que es con amor, que es con devoción, porque Dios es soberano. Dios tiene control de todas las cosas. Aquellos a quienes le entregamos nuestra vida, aquellos a quienes andamos en esa cobertura. Y dice: una vez que el Señor terminó de hablarle a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy muy enojado contigo y con tus dos compañeros, dice Dios, porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job sí hizo. Así que ahora tomen 7 toros y 7 carneros y llévenlos a mi siervo Job. Ofrézcanlos por ustedes como sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes, porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Aquí es muy importante ver esa relación con Dios, y a veces cometemos errores. Por ejemplo, en la convención decimos: no, yo no voy a ir a la convención porque no tengo plata, no tengo tiempo, no quiero ir, no me gusta. Y tal vez el problema no es que no vayas. El problema es si Dios quiere que vayas y tú dijiste que no. Ese es el problema, porque estás sacando a Dios. No le preguntaste a Dios, porque tomamos a veces las cosas de una forma religiosa, como los fariseos, y hacemos de nuestra propia mente un Dios, que es la vanidad de la mente. Entonces, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo decido, no sé Dios qué pensará. Y así pasó con los amigos de Job. ¿Por qué el Señor les mandó ofrecer una ofrenda? Una ofrenda así. ¿Por qué Job tenía que orar por ellos? Porque es importante. Porque a veces llegamos a la ofrenda. La ofrenda es una manera de adoración a Dios. Por eso en la iglesia procuramos hacer la alabanza, la adoración y la ofrenda. Pero hay personas como los fariseos. Es que en esa iglesia todo es plata. En esa iglesia solo piden plata, todo vale. Piense un momento, ¿esas palabras de dónde vienen? ¿De Dios o del enemigo? ¿Dios habla mal de su iglesia? Claro, nosotros somos seres humanos y cometemos errores, pero no es así. No es: Señor, la ofrenda, sí, aquí saqué. Señor, te amo, te bendigo, bendice mi casa, mi familia, mi salud, mi trabajo, mis negocios. Te amo, cubro esta ofrenda con tu sangre preciosa y le doy con todo mi amor. Amén y amén. Pues esa no era la ofrenda, porque la ofrenda debe tener un propósito. La ofrenda tiene que estar alineada con Dios. Esto es un ejemplo como la convención. Ellos tenían que ofrecer esa ofrenda porque habían defraudado a Dios. Estaban hablando cara a cara con el Señor. Y el Señor dijo: yo soy muy amoroso y compasivo, pero no los quiero destruir. No quiero hablar directamente con ustedes. Mi siervo Job tendrá que interceder por ustedes con esa ofrenda. Entonces, cuando una ofrenda cobra un propósito, es porque está alineada con Dios, como todo lo que tenemos que hacer con Él. Todo tiene que estar alineado, pero a veces nos desconectamos. A veces perdemos el sentido de las cosas. A veces la oración es así, es express, es flash, es vacía. No hay la respuesta que Dios quiere también de nosotros. Entonces, aquí en este versículo aprendemos. Dice: entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat obedecieron al Señor. Y el Señor respondió la oración de Job. Y el Señor le restauró a Job su fortuna después de que él oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos
y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir. Cada uno llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 burras. También recibió 7,000 hijos e hijas. ¿Cuántos la cogieron para el ministerio? También recibió 7 hijos y 3 hijas. Job llamó a la primera hija Paloma, a la segunda Canela y a la tercera Bonita. Las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país, y él le dio a cada una de ellas su parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió 140 años más, lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. La respuesta de Dios siempre es buena, aunque se demore un poquito. Pero vemos el fin de Job, cómo Dios lo bendijo. Entonces, a los que vamos cumpliendo años, los años que tenemos son los que nos quedan por vivir, porque van a ser los mejores en el nombre de Jesús. Y tenemos que estar pendientes de lo que viene hacia adelante, no de lo que está atrás, que nos puede definir, que obviamente son hechos y circunstancias en las cuales van a forjar nuestro presente, pero nuestro futuro con Dios siempre va a ser mejor en el nombre de Jesús, si lo creemos y trabajamos por ello. Job nos enseña esas 3 cosas: a ser humildes, sabios, entendidos. En esta escritura nos enseña que cuando hablamos de parte de Dios, como los amigos de Job, debemos tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, muchas veces decimos: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre sus caminos resplandecerá la luz. Job 22:28. Eso lo dijo el amigo de Job, Elifaz Teman. Él lo dijo, no lo dijo Job ni lo dijo Dios. Y no por eso está mal, está bien, pero no podemos seguir de largo muchas cosas que vemos en la Biblia. Tenemos que pedirle a Dios, como la mujer de los perrillos, como la mujer que tenía enferma a su hija, porque a veces nos pasa eso. Claro, decimos: no, lo poco de Dios es suficiente para mí. No, porque Dios no tiene migajas para ti. Dice Salmo 23: aderezas un banquete delante de mí. Y a veces nos acostumbramos a las migajas porque es lo que el diablo quiere, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no son migajas, la voluntad de Dios son banquetes. Pero no lo podemos aprender a disfrutar porque estamos viviendo migajas en nuestra vida espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Cuando abrimos la Biblia y no sabemos por dónde seguir, no sabemos dónde empezar porque no hay continuidad, porque no hay un estudio bíblico devocional, porque nuestra oración es una oración flaca, es una oración express, es una oración vacía. No hay banquete ahí. El banquete está en nuestra relación con Dios. Las predicaciones, wow, son muy buenas. Los estudios, lo que escuchamos de Dios en internet, pero lo único que te lleva a ti a crecer espiritualmente es tu relación con Dios. No hay otra manera. Si no, tú no tienes un banquete con Dios, tu vida espiritual es una vida de migajas. Y eso te lo digo con todo el cariño y con todo el amor, porque a veces uno deja pasar la vida y vuelve su propia mente, su propio Dios, y lo peor es que no se da cuenta, porque es lo que busca el diablo: duda, comodidad. No, yo estoy ocupado, yo tengo mis cosas que hacer, mi profesión, mi trabajo, yo tengo una ocupación, yo soy director, soy secretario, hago tantas cosas, soy importante. Pero de pronto esa importancia está por encima de Dios, y esa importancia se llama idolatría. Porque cuando una persona dice: yo no tengo tiempo para Dios, es porque tiene cosas más importantes que Él. Uno no puede decir: no tengo tiempo para Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esa decisión que tenías que tomar? ¿La tomaste tú o la tomaste con Dios? ¿Cómo fue? Y fallamos muchas veces. Los amigos de Dios, yo no los juzgo. Los amigos de Job, no los juzgo, porque es tremendo cuando uno lee sabiduría. Hay cosas impresionantes. Uno le dice: o esto es de Dios o esto de quién será, porque es tremendo lo que dicen. Pero a Dios no le gustó porque estaban fallando. Ellos creían que estaban haciendo bien. Porque con esta palabra traigo un juicio, porque yo dictamino, porque yo digo: tú estás equivocado.
No, el Señor nos enseñó, equivocados estamos todos. Y todos necesitamos esa respuesta correcta de parte de Dios. Amén. Pero hay que buscarla con intensidad. Hay que dejar la vida mundana como los fariseos, como Nicodemo, que creía que tenía que volverse a meter en la barriga de su mamá. ¿Qué respuesta es esa? Y así nos pasa. Tenemos respuestas absurdas. Es que ponga sus respuestas en los oídos de Dios. No voy a ir, no quiero, no voy. Si Dios quiere que vayas, ¿qué recursos, qué dinero, qué tiempo no te puede aparejar el Señor? Lo que sea. Estábamos en la semana de diciembre. Yo tenía como el 12 de diciembre tal vez, 9 de diciembre, y teníamos una semana súper fuerte aquí en la iglesia, en el Instituto de Deportes. Entonces teníamos varias reuniones. Tenía el martes, había preparado para con mi ministerio tener como el compartir ese martes. El miércoles venía mi hija de la pasantía que estuvo en Villavicencio 6 meses. Venía de 6 meses de una pasantía, tenía que hacerle el recibimiento. El jueves teníamos otras reuniones, me habían invitado al deportista del año, tenía que ir al deportista del año a hacer otras reuniones en el instituto. Y de pronto el pastor, estamos en una consejería y me dice: Pastor Omar, hemos tenido tantas cosas, hermanos, hemos hecho hartas cosas, pero me gustaría invitarte a Napoima. ¿Vamos? Y yo le dije: no, pastor, mire, usted dice que planeó uno su semana, le voy a mostrar súper planeada. No puedo. Y estamos en la consejería y el pastor le decía a la persona con quien estaba hablando, y esta persona le respondía, y el pastor le decía: no digas que no. Y cuando le decía no digas que no, yo, o sea, que se lo dice a él o me lo dice a mí. Y siguió hablando de que no digas que no. Y yo otra vez, pero a él o a mí. Bueno, yo, no, viene mi hija, ¿verdad?, como lo más importante. Y decía: tengo que recibirla, tengo el compartir con el ministerio, que al fin no hicimos nada, ¿cierto? Pero bueno, perdónenme. Y la pastora llegó más tarde, estaba aquí en el carro, llamó a mi esposa, dijo: Alexandra, ven, tengo que decirte algo, quiero invitarte a una casa de Napoima, quiero que vayas. No vayas a decir que no. Cuando ella dijo: no vas a decir que no, se me pasó un escalofrío por el cuerpo y todo. Y mi esposa dijo: no, pastora, no, si vieras, tengo estas cuentas, tengo que armar no sé qué, tengo. Y le digo a mi esposa: mi vida, ¿sabes qué me dijo Dios? Que no podemos decir que no. Tenemos muchas cosas, yo lo sé, pero Dios quiere que vayamos. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Pero lo que Él me dijo es que de esta respuesta depende algo hacia el futuro, de la respuesta que demos en este momento. Y yo te digo algo, mi vida. Yo he estado en una cama de hospital 15 días. He estado enfermo. Y en esa cama de hospital no puedo decir que no. En esa cama de hospital me pueden citar, me pueden llamar, me pueden decir que me necesitan, que hay tantos planes, pero yo no puedo ir. Y en este momento nuestra respuesta tiene que ser que sí, tenemos que ir. Y dejamos todo, claro, allá nos tocó trabajar, nos tocó hacer muchas cosas, pero fue un momento especial. Y uno a veces pierde las bendiciones de Dios por decir que no. Pero ese no, muchas veces, ¿de dónde viene? De uno mismo. Y no deja que Dios le hable, que ministre a su corazón, y que con fe uno pueda decir sí de parte de Dios. Amén. Entonces el sí de Dios, la respuesta de Dios, siempre viene a bendecirnos, y nosotros debemos hacerlo. Y como la mujer, perseverar hasta encontrar la respuesta de parte de Dios. Este es el año que vamos a ver las promesas cumplidas de parte de Dios para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Repítalo conmigo: este es el año que vamos a ver las promesas cumplidas de parte de Dios en nuestra vida. Este es el año que vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra casa, en nuestra familia, en la salud, en el ministerio, en las finanzas, en lo que le hemos pedido de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya sabe, por favor, no se conforme con las migajas. Lo que hace el pastor César
Castellanos es espectacular. Yo siempre que veo sus declaraciones, no es nada fácil. Yo les digo, usted hágalo todos los días. Prepare un tema, prepare una palabra, haga una reflexión, genere una oración todos los días, todos los días. Y hay personas que a veces las menosprecian. Es muy fuerte, pero este instrumento que Dios le ha dado al pastor trae vida, vida a la iglesia, vida a nosotros y vida para él, y él lo sabe. Yo creo que el pastor dice, si yo dejo de enviar las declaraciones, me muero. No puedo dejarlas de hacer, porque cuando tú tienes unas herramientas de parte de Dios, cuando tú obligas a tu espíritu a ir siempre delante de Dios, a hacer un estudio, a estar conectado con la palabra, eso te da vida, te da vitalidad. Se va el desánimo, se va la tristeza, el negativismo. Ahora con lo que estamos viviendo, que es impresionante en este tema político, que es como los fariseos, que muchas personas, ay, están en política, ahorita se van a poner a predicar de política, yo me voy de la iglesia. Claro, ese es un plan del diablo. Aquí recibimos a los petristas, aquí recibimos, yo no entiendo muy bien eso de izquierda, centro y derecha. No estoy muy de acuerdo con eso, porque hay personas que tienen afiliaciones políticas, sean las que sean, y están en su derecho, porque esto es una democracia. Pero la iglesia no está para sacar a la gente de la iglesia, sino para tenerlos en cuenta. Pero las personas deben comprender que todo se debe hacer con orden, decentemente, y si tienen dudas, dirigirse a su líder, preguntar. Pero la iglesia también tiene que tomar una posición, porque dice, no, es que fe y religión, eso no va. Claro, porque se cometieron muchos errores en el pasado, pero no nos podemos quedar quietos. Tenemos que tomar una posición, tenemos que hacer algo, y Dios coloca a la iglesia para bendecir a la nación, para bendecir a la ciudad, porque la familia es la base de la sociedad, y si la sociedad está mal, la familia se va a ver afectada, la familia se va a afectar. Por eso le pedimos a Dios discernimiento, y si una persona está o no está de acuerdo, lo amamos, lo queremos, no los vamos a echar fuera. No deje que Dios lo saque por temas como estos, en los cuales tenemos que ir de frente con lo que Dios nos ha mostrado. Si usted tiene dudas, espere la respuesta de Dios, porque el tiempo siempre irá quien tiene la razón. Siempre. El tiempo es un juez implacable, y hay muchos ejemplos de eso. Por eso uno tiene que pedirle a Dios que renueve su mente en ese ejemplo con todas las cosas. Amén. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. No, orar ya no. Les digo que la importancia de orar. Si están que se van, mejor dicho, ya viene el almuerzo. Nos toca orar por las nuevas generaciones, porque lo que se viene no es fácil. Ellos tienen que ser más fuertes, más aguerridos en el espíritu. La tecnología nos está apartando de Dios. Usted dice, usted anda en el espíritu. No, yo tengo mi iPad, tengo mi celular, tengo internet, yo busco los estudios bíblicos, yo busco la palabra de Dios para mi vida. Pero póngase en esta situación. Usted es un joven de 15 años, usted tiene 15 años, le regalan un iPhone, ese iPhone tiene internet. ¿Usted qué busca? ¿Usted busca la palabra de Dios para mi vida? ¿Usted qué busca? La tecnología nos está apartando de Dios. Ahora, futuristamente hablando, le van a implantar un chip al ser humano, un chip con conexión a internet. No necesita celular, todo lo va a tener en su mente. Y ahí va a empezar el ayayay. Debemos ser optimistas, pero ¿en qué parte de Apocalipsis estamos? ¿En qué capítulo vamos de Apocalipsis? ¿Qué parte de Apocalipsis estamos viviendo? Y Apocalipsis no es muy optimista, pero nosotros debemos ser optimistas, porque dice Apocalipsis, a los que vencieron se les dará la parte con el reino de Dios. A los que vencen sobre todas las dificultades en el nombre de Jesús, como Job, porque tuvieron fe, porque creyeron. Por eso nuestra oración, nuestro trabajo debe ir enfocado al ministerio. El ministerio es el trabajo de Dios aquí en la tierra. Mira un reel de eso. Ahora trato de seguir TikTok, porque he visto que es más fácil evangelizar. La gente le copia ahora más a TikTok que a Facebook. La gente está saliendo de Facebook. Pero miro los tres, ¿no? Y miraba estos reels que son lo mismo de Facebook, Instagram, TikTok. Son los mismos reels, son los mismos videos. Pero hubo uno que me interesó, y decía que uno debe tener 3 grandes objetivos para el año, 3 grandes metas
metas grandes, y que a esas metas debe colocarle 3 objetivos que obliguen a esa meta a cumplirse, a esa meta grande, y a esos objetivos un plan de trabajo diario. La pregunta es: ¿cuáles son esas metas grandes? Entonces yo hice el ejercicio, dije: primera meta grande, el ministerio. El ministerio, porque es lo que hay en nuestro corazón. Amén. Porque es la obra de Dios, es el trabajo de Dios aquí en la tierra, y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual, con la parte espiritual. La segunda meta grande que coloqué es bienestar, porque para que tú seas una bendición, tú tienes que estar bien. Si tú no estás bien emocionalmente, si no estás bien financieramente, pues eso va a acarrear ciertos problemas, aunque tengas las ganas, el ímpetu, y Dios te va a respaldar. Yo sé que sí, pero tú tienes que forzar todas las cosas, no para estar bien, para estar re bien. Amén, en todo. Y la tercera, pues gran meta, es estar alineado a los propósitos y a la voluntad de Dios siempre. Si vienen cambios de parte de Dios, aceptarlos y vivirlos. Esto es bíblico. Con el son que me pongan, bailo. Bajo la lluvia, bailo. Y me alegro y disfruto los días y las cosas que vienen de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice: les traje música para que estuvieran felices y ustedes estaban todos aburridos. Les traje música para que tuvieran sentimiento y se pusieron fue a hacer cosas locas, cosas que no eran en la sintonía de Dios, que es lo más importante. Entonces, si hay cambios, listo, con la mejor actitud los vamos a vivir y vamos a disfrutar esos planes y esos propósitos de Dios que tiene para nuestra vida. No va a ser fácil, pero si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Nadie. Que es lo que entendió Job. Para Job ya no era tan importante la respuesta. Job dijo: puede que haya perdido mi familia, puede que haya perdido mi salud, puede que haya perdido la riqueza, los bienes, puede que haya quedado completamente en la ruina, pero hoy entiendo que Dios conmigo es suficiente. Dios es suficiente. Si tú tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Oremos. Oremos por nuestras... No, ahora sí oremos. Bueno, coloquemos nuestras peticiones. Piense en esas grandes metas. Piense, si no ha hecho la evaluación, cómo le fue. Es muy importante evaluar para conocer los cambios, las correcciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Pero lo que más quiero que se lleve en su corazón en esta tarde es cómo está alineada su vida con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Porque o uno puede vivir una vida temporal en el mundo o una vida eterna con Dios, y la podemos vivir desde ya. El pastor César en su declaración hablaba esta mañana sobre el Dios eterno, y Dios ha colocado esa eternidad en nuestro corazón para que la vivamos, para que ni la muerte nos pueda separar de Dios, para que no le tengamos miedo a la muerte, ni le tengamos temor al diablo por la muerte, sino que para nosotros la muerte actúe en poder y gloria de Dios. Amén. Oiga, qué maravilloso que nosotros podamos glorificar a Dios con ese momento, cuando Dios nos llame, que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por este mensaje. La respuesta de Dios siempre es la correcta, es la que necesitamos. Hoy valoramos y vemos como tu siervo Job pasó todas estas pruebas, tuvo paciencia, nunca renegó, nunca te maldijo, todo el tiempo te dio tu lugar. En esta tarde te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido de migajas espirituales, si hemos permitido una vida espiritual raquítica, flaca, en donde las migajas son nuestro alimento. Perdónanos, porque queremos disfrutar los banquetes, las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Coloca tus manos en tu cabeza y repite después de mí: Señor Jesús, perdóname, limpia, sana y restaura mis pensamientos. Que mis pensamientos
siempre busquen tu voluntad. Aplico la sangre preciosa de mi Señor Jesús sobre mi mente, sobre mis pensamientos. Santifícalos. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Viene como martillo a romper todo argumento contrario que se quiera levantar en medio de los planes y los propósitos que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi casa. Declaro que este tiempo vivo las promesas, los planes y propósitos de Dios para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.